Con la fuerza Ginyu derrotada, Goku llegando a Namek, y Nail enfrentando a Freezer, ¿qué pasará ahora? Descúbranlo en este episodio. ¿Qué tal a todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida a esta tercera parte de ¿qué hubiera pasado si Vegeta aprendía el Kaioken? Sin más dilación, comencemos. Goku acabaría por llegar a donde estaban Gohan, Krillin y Vegeta al reconocer las energías de los tres, y al inicio Goku sospecharía que Gohan y Krillin estuvieron peleando con Vegeta ya que eran los únicos en el campo de batalla, pero luego vería al inconsciente Rickun y le preguntaría a su hijo y amigo qué fue lo que pasó, sorprendiéndole que al parecer ellos y Vegeta se habían aliado para derrotar a los hombres de Freezer. Ya que Krillin y Gohan no se encuentran tan dañados como en la historia original, al no haber luchado tanto contra Rickun, Goku solo acabaría por darle una semilla del ermitaño a Vegeta para que se recuperara y tenía pensado darle una a Rickun, pero Vegeta rápidamente se acercó al inconsciente miembro de la fuerza Ginyu para romperle el cuello de una patada, diciéndole a Kakaroto que sigue siendo tan blando como siempre, y que así es imposible que sea el Super Saiyajin de la leyenda. Después de eso, Krillin le diría a Goku que aún debían ir a por las esferas del dragón, ya que Ginyu mencionó que se las llevó a la nave de Freezer. Mientras tanto Vegeta estaba pensando qué hacer, se sentía arrinconado y sin muchas opciones. Por un lado estaba Freezer, del cual ya sabe que no puede huir, ya que tarde o temprano terminará por enfrentarlo al Freezer, quererlo muerto por todo lo que hizo, y por otro están las esferas del dragón, las cuales no sabe cómo activar. Eso era algo que solo sabían Kakaroto y los demás, pero ellos no dejarán que Vegeta pida la inmortalidad. Después de pensarlo un poco, Vegeta decidiría acompañar a los terrícolas, con Krillin y Gohan estando aún algo inseguros, pero Vegeta les aclararía que Freezer no los dejará irse de este planeta con vida por todo lo que han hecho, y el príncipe también les diría que permanecerá al lado de ellos porque a pesar de que los odie, Vegeta odia más a Freezer, y hacer equipo ahora mismo es la única opción que tienen para derrotarlo, eso o usar las esferas del dragón para pedir que él o Kakaroto sean inmortales, pero a Goku no le agrada mucho la idea, aunque sí sabe qué hacer con las esferas del dragón. El grupo volaría hacia la nave de Freezer guiados por Vegeta y allí Vegeta, Gohan y Krillin se equiparían con las armaduras de combate de la nave como sucedió originalmente, mientras que Goku intentaba invocar a Shenron usando las esferas del dragón que estaban fuera de la nave, pero el dragón no parecía aparecer, y ahí fue cuando Krillin llegó a la conclusión de que a lo mejor la palabra clave era diferente o estaba en otro idioma, así que lo ideal era buscar a un namekiano que los ayudara. Gohan acabaría por sugerir a Dende, y casualmente sentiría el ki de Dende acercarse, así que él y Krillin irían a buscarlo y lo traerían consigo, informándose el grupo de paso que Nail seguramente estaba enfrentando a Freezer, así que el grupo se apresuró y dejó que Dende invocara a Shenron, aunque al final el dragón no sería Shenron, sino uno llamado Porunga. Goku le diría a Dende que le dijera a Porunga que este reviviera a Piccolo, ya que de esa forma Kami también reviviría y las esferas del dragón de la tierra se restaurarían. Luego pedirían que Piccolo fuera teletransportado al planeta Namek ya que necesitarán todo el apoyo necesario contra Freezer, aunque como en la historia original, Piccolo acabaría en un lugar aleatorio de Namek ya que no especificaron la ubicación. Y antes de pedir el tercer deseo, Goku decidió preguntarle a Vegeta que qué tan fuerte era Freezer, a lo que Vegeta respondió que no sabe qué tan fuerte puede llegar a ser Freezer ya que al parecer puede transformarse, pero aunque parezca que las probabilidades de ganarle a Freezer son bajas, Vegeta aún así iba a luchar, prefiere morir en lugar de escapar eternamente del tirano, así que si muere, al menos lo hará luchando. Goku al ver lo serio que se ponía Vegeta con el tema de Freezer empezaría a pensar si debían usar el tercer deseo para pedir algo que pueda darles una ventaja drástica en la batalla, o también podrían desear que Piccolo sea teletransportado justo aquí, eso también podría funcionar. Pero de repente, Porunga desapareció y las esferas se convirtieron en piedra, mencionando Dende que el gran patriarca había muerto, es la única explicación posible. Y poco después de eso, Freezer acabaría llegando al lugar donde estaban nuestros héroes, estando sorprendido y furioso al ver que lograron acabar con la fuerza Ginyu, que al parecer había otros dos Saiyajins más sin contar a Vegeta, y que las esferas del dragón que tanto le costó conseguir ahora no eran más que unas simples piedras. La ira y el nivel de poder de Freezer serían suficiente como para paralizar del miedo un momento a Goku y los demás, acabando el propio Goku por decirle a Gohan, Krillin y Dende que escaparan del planeta con su nave espacial, ya que a simple vista puede notar que Freezer es un oponente demasiado poderoso para ellos y que hará todo lo posible para contenerlo.
A Vegeta no le importaba lo que le pasara a esos tres, su único objetivo ahora mismo es probarle a Freezer que él es más fuerte, empezando Vegeta a darse cuenta de que el Zenkai que recibió al comer la semilla del ermitaño aumentó su nivel de poder mucho más de lo que él se esperaba, y cree que si él y Kakaroto usan el Kaioken, tal vez tengan una posibilidad. Antes de continuar quiero aclarar que Goku no recibió el Zenkai que obtuvo al enfrentar a Ginyu, así que su nivel de poder sigue siendo de 90.000, mientras que el de Vegeta es de 200.000 gracias a su Zenkai. Este Vegeta es un poco más débil que el Vegeta que enfrentó a Freezer en su primera forma, ya que no obtuvo el Zenkai que obtiene originalmente tras su combate contra Zarbon. Y así Gohan, Krillin y Dende huirían mientras Goku y Vegeta enfrentaban al tirano, el cual al inicio no atacaba a Goku y Vegeta con la intención de matarlos, sino de desquitarse con ellos por haber robado y usado las esferas del dragón a sus espaldas, pero los dos Saiyajins acabarían activando rápidamente el Kaioken por 2, aunque no sería suficiente para hacerle frente a Freezer, así que pasarían a usar el Kaioken por 3, estando Vegeta por encima de Freezer, causando que el tirano acabara enojándose al ver cómo estos monos se estaban haciendo más fuertes de alguna manera, acabando así Freezer por pasar a su segunda forma y empezar a apalizar a ambos Saiyajins, quienes fueron obligados a aumentar su Kaioken a 1 de por 4 para poder seguir combatiendo. Mientras tanto, Gohan, Dende y Krillin ya habían llegado a la nave espacial de Goku y se habían traído a Bulma, pero Gohan estaba en contra de abandonar a su padre y a Piccolo aquí en Namek, así que planearía dejar la nave e irse, pero Krillin le diría que era mejor dejar que Goku se encargara, ya que no tenían ninguna posibilidad de ganar contra ese tirano ni tampoco una forma de serles útiles a sus aliados. Pero ahí es cuando Dende les mencionaría que él sí puede ayudar, que puede usar su magia curativa para sanar a Goku si él lo necesita, acabando Krillin por recordar y mencionar lo que mencionó Vegeta sobre los Zenkais, haciendo que Gohan tuviera una idea. Gohan le pediría a Krillin que lo atacase con todas sus fuerzas y lo dejara al borde de la muerte, ya que de esa forma Dende podría sanarlo y ser más fuerte, lo suficiente como para ayudar a su padre, algo en lo que Krillin estaba en contra ya que no quería dañar a Gohan. Volviendo al combate contra Freezer, Goku y Vegeta no lo estaban pasando nada bien, el tirano estaba disfrutando ver a los dos monos pelear con todo lo que tenían a pesar de que fuera inútil enfrentarlo. Freezer comenzaría a torturar a Goku con sus rayos mortales de ki mientras Vegeta observaba atemorizado, preguntándose si el Kaioken de verdad será suficiente para ganarle a Freezer, quien a este punto ya les había dicho que tenía 2 transformaciones más. De repente, alguien llegó volando y le dio una patada a Freezer directo a la cabeza, mandándolo a volar a su nave y destruyendo parte de la misma en el proceso. La persona que sorprendió a Freezer era nada más y nada menos que Piccolo, quien ya se había fusionado con Nail y pudo llegar un poco más rápido de lo normal al sentir el ki de Goku y Vegeta elevarse tanto por obra del Kaioken. Goku informaría a Piccolo sobre lo que estaba pasando, a lo que Piccolo le diría a Goku que descansara y que no se preocupara, ya que él vengara a los Namekianos y derrotara a Freezer. El combate empezaría, con Goku y Vegeta asombrados por lo fuerte que era Piccolo, quien parecía estar por encima de Freezer. Mientras Goku creía que Piccolo tenía la posibilidad de acabar con Freezer, Vegeta no era tan positivo como Kakaroto, y le recordaría que a Freezer aún le quedaban 2 transformaciones más. Freezer acabaría desplegando su tercera forma ya que Piccolo trataba de terminar el combate más rápido de lo normal al haberle dado a Goku los detalles de que Freezer podía transformarse aún más, pero no pudo ser lo suficientemente rápido y al final Freezer acabó alcanzando su tercera forma, superando ahora completamente al Namekiano y ganando la ventaja en la batalla, terminando Goku por volver a combatir no sin antes comerse una de las 2 semillas del ermitaño que le quedaban y luego lanzarle otra a Vegeta, pero incluso después de comer y que ambos recibieran otro Zenkai, el príncipe seguía viendo a lo fuerte que era Freezer y poco a poco perdía aún más la esperanza de ganarle, pero volvería a pelear de todas formas ya que, si llegó tan lejos como para aliarse con Kakaroto, al menos haría todo lo posible para acabar con el tirano. Goku estaba luchando usando el Kaioken por 6, mientras que Vegeta estaba usando uno de por 10, estando inseguro de si su cuerpo podría soportarlo por lo que pasó antes, pero gracias a los Zenkais que recibió ahora su cuerpo es capaz de soportar el Kaioken por 10 como máximo, acercándose bastante Vegeta al nivel de Freezer y superando a Piccolo, teniendo uno de 2 millones. El combate sería bastante igualado, con Freezer no pudiendo prestarle completa atención a Vegeta debido a que Goku y Piccolo también estaban luchando.
Goku, al ver que este combate no parecía elevar la balanza hacia ninguno de los dos lados, le pediría a Vegeta y a Piccolo que por favor distrajeran a Freezer mientras él preparaba su técnica más fuerte, la Genkidama. El combate continuaría con Piccolo y Vegeta dando todo de sí para poder pelear a la par con Freezer, aunque Vegeta estaba más inclinado a acabarlo por su cuenta en lugar de ayudar a Kakaroto a preparar esa molesta técnica de antes, pero al final Vegeta no sería capaz de soportar el Kaioken por 10 por mucho más tiempo, terminando por desactivarlo para no destruir su cuerpo, y para rematar, Freezer terminaría por transformarse en su forma final, con su nivel de poder aumentando a uno de 3 millones. Goku no podría hacer más que ver el cómo Freezer apalizaba a Vegeta y a Piccolo, preguntándose si podrá preparar la Genkidama a tiempo para lanzársela al tirano, pero de un momento al otro en cuanto Freezer se preparaba para acabar con Piccolo, alguien gritaría Masenko, y un rayo de energía que llegó desde el cielo acabó impactando en Freezer. Se trataba de Gohan, quien vino volando junto con Krillin y Dende, pero algo estaba diferente en él. Piccolo, Goku y Vegeta podrían notarlo, notarían como el ki de Gohan se había elevado exponencialmente, teniendo un nivel de poder de 1.400.000, y su traje de combate tenía una herida en el estómago que fue ocasionada por Krillin. Ahora con su nuevo Zenkai, Gohan empezaría a luchar contra Freezer. Al inicio no parecía que Gohan fuera a hacer gran cosa, pero a medida que avanzaba el combate Gohan empezaría a desplegar más de su rabia interna, causando que su nivel de poder se elevara y variara de entre 1.400.000 y 2.200.000, justo como cuando en la historia original Gohan se enojaba y aumentaba temporalmente su fuerza cuando luchaba contra Freezer. Gohan empezaría a dominar en el combate tras activar el Kaioken, aumentándolo cada vez más a medida que avanzaba el combate, llegando a 1 de por 5, pero como Gohan aún no entendía del todo bien los límites del Kaioken, no sabía si le era posible aumentarlo aún más, aunque tampoco es como que tuviera tiempo para pensar en eso ya que estaba bastante cegado por su ira, siendo su único objetivo el derrotar a Freezer, quien debía ir elevando su nivel de poder cada vez más para no acabar siendo superado por este niño. Vegeta no podría creerse lo que estaba viendo, él sabía que ese niño tenía potencial, pero no se esperaba que tuviera tanto como para poner a Freezer contra las cuerdas por sí solo. No le gustaba la idea de que Gohan sea quien derrote a Freezer, pero sí que fuera a manos de un Saiyajin, la raza que Freezer siempre despreció y no paraba de llamar los monos estúpidos. Espera un momento, eso es, un mono. Vegeta tenía una idea para así sellar el destino de Freezer de forma definitiva. Durante su combate contra Gohan, Freezer acabaría siendo lanzado al agua, y poco después de salir de la misma lo que vería lo sorprendería. Se trataba de Gohan, quien ahora estaba en su estado de Ozaru, ya que Vegeta creó una luna artificial para transformar forzosamente a Gohan en un gran siglo. Gohan no tenía control alguno sobre sí mismo ya que no controlaba la forma de Ozaru, así que centraría su atención en la persona más cercana a él ahora mismo, Freezer. El combate entre ambos continuaría, pero ahora Gohan era mucho más fuerte en su estado de Ozaru, teniendo un nivel de poder de 22 millones, viéndose obligado Freezer a usar el 50% de su poder, respondiendo el descontrolado Gohan con su Kaioken por 2, elevando su nivel de poder a 1 de 44 millones, siendo incapaz de elevar su Kaioken aún más al no tener control sobre sí mismo, dando la impresión de que usó el Kaioken de forma instintiva. Durante el combate, Gohan acabaría destruyendo mucho terreno, además de algunos de los soles que rondan por el planeta Namek, respondiéndole Piccolo a Vegeta que su idea fue bastante estúpida, porque ahora Gohan va a destruir el planeta si sigue así, pero Vegeta diría que esto iba a ser algo temporal, ya que él solo quería que Gohan distrajera a Freezer, mientras el príncipe se convierte en el Saiyajin de la leyenda, para darse el lujo de acabar con Freezer. A este punto Dende ya sanó a Goku y Piccolo, algo que Vegeta notó y le diría al niño namekiano que hiciera lo mismo con él, no sin antes pedirle a Piccolo que lo dejara al borde de la muerte, pero Dende se negaría rotundamente ya que Vegeta había asesinado a namekianos inocentes, y esto enojaría mucho al príncipe, pero Goku convencería a Dende de hacerlo ya que, si Gohan o la Genkidama fallan para acabar con Freezer, entonces no tendrán otra opción más que pelear todos juntos contra el tirano. Freezer acabaría por cansarse de todo esto y activaría el 60% de su poder, terminando por localizar la luna artificial y destruirla con un rayo mortal, causando que Gohan volviera a la normalidad y se encontrara inconsciente, pero justo ahí Goku lanzaría la Genkidama al estar esta ya lista.
Freezer vería como la Genkidama se acercaba hacia él y tenía pensado contraatacar con su propia onda de ki, pero Krillin se había acercado al tirano para usar la bengala solar y cegarlo momentáneamente, usando de paso el Kaioken por 3 para tomar a Gohan y retirarse rápidamente de la zona con él para así evitar que ambos quedasen atrapados en la Genkidama. Al final Freezer no tuvo más opción que intentar detener la Genkidama con sus manos desnudas, y como ahora está usando el 60% de su poder le sería más fácil resistirla, pero Goku activaría el Kaioken por 10 y aumentaría la fuerza con la que empujaba la Genkidama hacia Freezer, quien para rematar sentiría un fuerte dolor en la parte baja de su espalda y en su estómago, ya que Piccolo lo había atacado por detrás con su Macanco Sapo, pero Freezer se negaba a sucumbir ante la Genkidama y empezaría a elevar su poder, tratando de acceder al 100% de su fuerza mientras intentaba repelerla. Vegeta por otro lado ya había obtenido su Zenkai gracias a que Piccolo lo había dejado al borde de la muerte y Dende ya lo había sanado, además de ver cómo Freezer estaba por ser derrotado por la Genkidama, pero también se daría cuenta de cómo su fuerza aumentaba, dándose la idea de que Freezer trataba de usar todo su poder, algo que el príncipe no iba a permitir. Vegeta tenía las esperanzas de que con su nivel actual y con el Kaioken él por sí solo podría acabar con Freezer y autoproclamarse como el Super Saiyajin de la leyenda, pero decidió tragarse su orgullo solo por esta vez ya que estaba desesperado por matar al tirano, dirigiéndose hacia donde está Kakaroto para decirle que no sea un idiota y que use todo su poder o si no Freezer acabará superando la fuerza de la Genkidama y sobrevivirá al impacto. Goku decidiría hacerle caso a Vegeta y ambos activarían el Kaioken por 20, para después Goku lanzar un Kamehameha hacia la Genkidama y Vegeta su cañón Galik, causando que la fuerza de empuje sea demasiada para Freezer quien ya había alcanzado el 70% de su poder, mientras que Piccolo y Krillin atacaban al propio Freezer desde lejos con ataques de ki. Freezer acabó recibiendo de lleno el impacto de la Genkidama y de los ataques de Goku y Vegeta que fortificarían la misma y acabarían por causarle más daño a Freezer, haciendo que al final del tirano solo quedara su cuerpo debilitado pero aún con vida, pero Vegeta solo por precaución sobrevolaría la zona y localizaría al moribundo emperador, eliminándolo con una onda de ki antes de que se despierte ya que aunque estuviera debilitado, el tirano aún así podía seguir siendo una molestia. Y así, con nuestros héroes proclamando la victoria y con Vegeta habiendo recuperado parte de su orgullo al haber asesinado a Freezer, dejaremos este episodio por aquí. ¿Qué les pareció este episodio? Escriban su opinión debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Quiero agradecerles por llegar a los 100 suscriptores, no me esperaba tanto apoyo desde el inicio y de verdad me animan a seguir creando estas teorías además de avanzar y evolucionar como creador de contenido. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.